su tiempo es muy corto. Pues la primera pregunta que quiero hacerle es, en mi país, Guatemala, por mucho menos que lo que a usted le tocó recibir en Colombia, los presidenciales se excusan para no hacer nada, diciendo que les tocaron administraciones peores o un sistema de violencia bastante cruel. Quizá usted es el presidente latinoamericano que ha tomado la presidencia en el momento más violento de una nación en los últimos tiempos, y quien no me crea o sea un neófito en la historia colombiana y no quiera tomar un libro, pues basta con que vea la serie del Patrón del Mal de más de 100 capítulos que resume la historia colombiana y la manera en que usted, incluso desde el día que tomó posesión, fue víctima de ciertos ataques. ¿Cómo se siente usted de que haya tantos que, sin conocer el contexto colombiano, donde la figura paramilitar fue creada previo a su puesto, se haya desvirtuado y hoy lo acusen a usted de asesino, lo acusen a usted y lo quieren incluso comparar con sinónimos como Pinochet y Ríos Montt? ¿Cómo se siente usted de haber dejado a un país en un legado tan grande y que, como usted hoy bien dijo, la nuestra no es la Fuerza Armada que tenía Pinochet? Primero, Gloria, si yo le prestara atención a eso, estaría deprimido buscando psiquiatras. Lo que hicimos nosotros fue procurar construir confianza en Colombia. Cuando yo llego a la presidencia, este país tenía una inversión privada que no superaba el 8 del PIB, una inversión total que no superaba el 15. Era un país donde el sector internacional invertía 2.000 millones de dólares, subió a 12.000. La inversión doméstica privada era de 20.000 millones de dólares, subió a 75.000. Entonces nos propusimos crear confianza en Colombia. ¿Por qué? Teníamos una inversión muy baja, teníamos un desempleo entre el 16 y el 21%. Nosotros logramos bajarlo al 9%, la crisis del 2008-2009, que la sorteamos exitosamente y pasamos con cifras positivas, a diferencia de México, Brasil y Chile. Esa crisis del 2009 nos volvió a subir al desempleo al 11%, pero es muy diferente el desempleo del 16 al 21 a lo que dejamos nosotros. ¿Qué le digo? La violencia era un país de 64 asesinatos por cada 100.000 habitantes. Habríamos querido bajarlo mucho menos, pero lo dejamos en 32. Era un país de 3.000 secuestros denunciados al año. Habríamos querido 0 secuestros. El último año fueron 120 secuestros extorsivos. Para nosotros crear confianza en Colombia, nos propusimos un triángulo: una política de seguridad, una política de inversión, una política social. Entonces queríamos pasar de lo que era el círculo vicioso al círculo virtuoso. ¿Cuál era el círculo vicioso? Más violencia, menos inversión, más pobreza, más desempleo, más violencia. Nosotros nos propusimos el círculo virtuoso: más seguridad, más inversión, más política social. Este país pasó, por ejemplo, en cobertura universitaria del 22% al 36%. Yo veía hoy que Chile en su mejor momento ha tenido el 37%. Nosotros en el 2010 dejamos cerca del 36%. Este país capacitaba 1.100.000 trabajadores al año en oficios vocacionales. Nosotros llegamos a 8 millones. Este país quedó casi con seguro universal de salud. Yo creo que es un gran logro. La reforma Obama vino aquí a mirar qué era lo que nosotros estábamos haciendo y tomó bastantes aspectos de lo nuestro. O sea que era un tema equilibrado: seguridad, inversión, política social. Seguridad, y aquí viene la respuesta, con valores democráticos. Nunca se censuró la prensa, no se adoptó legislación marcial. Tuvieron las mismas garantías mis más radicales opositores que las garantías que tuvieron mis más fervientes seguidores. Presididos elecciones presidenciales, 2 de Congreso, 2 regionales y un referéndum. Todos los líderes de la oposición extrema estuvieron plenos de garantías. Ese gobierno nuestro desmontó el paramilitarismo, dejó bastante desarticulada la guerrilla. Termino con esto. Yo creo que el problema lo causó lo siguiente:
aquí pensó la extrema izquierda y sectores apaciguadores del establecimiento colombiano que iban a tener un gobierno compartido con el terrorismo. Y nuestros gobiernos de la seguridad democrática evitaron eso. Les dañamos el camino que deseaban de una coalición gubernamental con el terrorismo. Dejando ese legado tan claro con estadísticas que son comprobables, voy a mi segunda pregunta. En la biografía que le realizó el programa Biography Channel, usted dijo que usted le dejaba 3 legados que debían de ser vigilados en Colombia. El primero, seguridad democrática. El segundo, confianza inversionista. Y el tercero, cohesión social. Sin embargo, desde el momento en que su sucesor entró al poder, invita a Hugo Chávez a visitar la tumba de Simón Bolívar, le entrega a Rafael Correa computadoras con información confidencial cuando usted se había rehusado a lo mismo y ahora está firmando acuerdos de paz. ¿Siente usted que sus legados peligran? Por supuesto, pero es que además la elección presidencial de 2010 fue una señal muy clara de que Colombia tenía una enorme mayoría en favor de nuestras tesis. Por eso eligieron al actual presidente de la República, porque él se comprometió a darle continuidad y mejoramiento a esas tesis. Y lo que vemos es que ha retrocedido el país. Todos los estudios de opinión muestran que en 2010 había un país con más confianza, con más optimismo, con más alegría. Era un país que empezaba a tener un desempeño sobresaliente en seguridad, en inversión, en política social. Aquí ha habido retroceso en la seguridad, hay temores en la economía, tasas de tributación del 74%, riesgos para la empresa privada derivados de las negociaciones con el terrorismo, acuerdos ya firmados que le crean gran riesgo a la inversión privada y además el presidente se ha comprometido que todo lo que hizo el chavismo es negociable con la FARC, lo cual es un grave riesgo para Colombia. Y a mí me preguntan mucho, bueno, pero ante este retroceso, ¿confiamos o no confiamos en Colombia? Yo le digo a la comunidad nacional e internacional, hay que confiar en Colombia, porque afortunadamente tenemos una opinión pública, que es una opinión pública que ha madurado mucho, es consciente del riesgo y es, si a mí me pregunta cuál es la talanquera para evitar un desastre, el amplio sector de opinión que apoya esas 3 tesis, la seguridad, la inversión, la política social. En su biografía también se denota que usted es un hombre de campo, no de ciudad, de una madre que tenía un compromiso cívico, que incluso le leía a usted discursos de Bolívar, del verdadero Bolívar, no el que han ahora publicitado, y un padre que le enseñó el trabajo y la disciplina. Se dice en su biografía que usted le preguntaba mucho a su abuela sobre historia y que los interlocutores que estaban ahí presentes decían que ya no preguntara más, pero su abuela les decía, déjelo que pregunte, que es la única manera de aprender. Hoy por hoy, muchos desvirtúan su imagen y lo quieren hacer ver en el resto de América Latina como un hombre desconectado con la realidad rural o con los valores que se inculcan en una familia políticamente consciente. ¿Qué rol juega la familia en el despertar la conciencia política de un niño? Bueno, yo creo que todavía no se han metido en eso, Gloria. ¿Qué le digo? No? La familia es insustituible. Una de las discusiones de la democracia liberal es ¿quién tiene que ejercer un papel preponderante sobre el individuo? ¿El Estado o la familia? Yo creo que esa discusión empieza con Hegel, cuando él abre todo el camino para el predominio del Estado. Y se da con lo que vemos reciente en las últimas décadas en América Latina, todo ese adoctrinamiento cubano que es un lavado de cerebro de los niños y que se replica ahora en Venezuela. O lo que usted traía esta mañana en la exposición aquí en Bogotá sobre Evito y lo que ocurre en Bolivia, tan inteligentemente traído, ¿no? La familia es fundamental. El Estado no debe interferir en el buen desarrollo de la familia. Al contrario, el ejercicio de la política tiene que reivindicar los valores de familia. Hablando de ese adoctrinamiento, como hemos visto, en la educación pública, incluso en la educación privada, se está promulgando ese marxismo cultural. Usted no es ajeno a esto. Cuando usted estaba en la universidad,
en los años 70, el discurso era el de izquierda. Y cuando usted se paraba a dar sus discursos, mucha gente lo abuchaba. Y eso no lo paró a usted. ¿Qué le recomienda usted hoy a los jóvenes que van a esas universidades, que son adiestrados bajo ese discurso y que no se atreven a alzar la voz por miedo al qué dirán o al no pertenecer? ¿De dónde se agarra el valor? Tengo una duda histórica. Se ha dicho que la diferencia entre la aproximación histórica occidental y la aproximación a la historia desde Oriente es que Oriente mira la historia como una historia de ciclos que se repiten. Y Occidente cree que la historia es un proceso lineal. Sí. Yo diría, o que América Latina está repitiendo el ciclo de los procesos del marxismo, o que todavía no hemos podido salir de esa etapa de la historia lineal. Entonces, en nuestra época se hablaba abiertamente, y yo lo combatía, de la dictadura del proletariado para sustituir el Estado de Derecho. Se hablaba abiertamente de la lucha violenta de clases para sustituir el ejercicio pluralista de la democracia. Se hablaba abiertamente de la colectivización de los medios de comunicación, de los medios de producción para anular la iniciativa privada. ¿Qué ha pasado de los años 60, 70, principios de los 80, ahora? Chávez llega en un proceso electoral, jura que no es marxista, produce un discurso